Hola, buenas noches, ingeniero Yuberasúa, compañeros. Nosotros somos el grupo número 10 de la materia de procesos industriales. Este grupo está conformado por Fabricio Medina. José Vera. Brian Ramírez. y la persona que les habla, Ronnie Alonso. En esta ocasión vamos a hablar sobre la transformada de Laplace. Bien, les voy a hablar sobre la transformada de Laplace. Bueno, su nombre, Laplace, viene dado por el matemático y astrónomo francés, llamado Pierre-Simon Márquez de Laplace, que era famoso en su tiempo y se le conocía como el Newton de Francia. Bueno, este es un método operativo que nos aporta muchas ventajas al momento de que se van a resolver ecuaciones diferenciales lineales. Bueno, esto es mediante el uso de la transformada de Laplace. Nos permite convertir muchas funciones comunes, tales como pueden ser funciones senoidales o funciones exponenciales, en funciones algebraicas de una variable s compleja. Ya, la transformada de Laplace se define en términos de una integral impropia que puede ser divergente. También existen funciones para las cuales no existe dicha transformada, o en otros casos hay funciones discontinuas que pueden ser transformadas. En el estudio de los procesos es necesario considerar modelos dinámicos, es decir, modelos de comportamiento variable respecto al tiempo. Esto trae como consecuencia el uso de ecuaciones diferenciales respecto al tiempo para representar matemáticamente el comportamiento de lo que es un proceso. También podemos decir que es una herramienta útil para resolver ecuaciones diferenciales, particularmente cuando se tratan de sistemas lineales, siempre y cuando estén escritas en dominios del tiempo, o sea que sean respecto a unidades de tiempo. Bueno, estas se transforman en el dominio de Laplace, convirtiéndose en ecuaciones algebraicas, cuya resolución suele ser un poco más sencilla. Bien, lo que viene siendo la transformada de Laplace es que va a ser una f minúscula de t. Va a haber un proceso en el que va a pasar de ser esta función f de t a ser una función f mayúscula de s. A este cambio se le conoce como la transformada de Laplace, donde f de t va a ser una variable de tiempo, f mayúscula de s es la transformada de Laplace, y la S va a ser la variable de transformación de Laplace. Bien, aquí tenemos que f de s va a ser igual a la integral desde 0 hasta el infinito de una función de t, de e elevada a la menos s por t por el diferencial de t. Bien, a continuación mi compañero le va a explicar acerca de las propiedades y teoremas. Bueno, las propiedades y teoremas de la transformada de Laplace. Bueno, la transformada de Laplace tiene una propiedad de linealidad, es decir, que cuando una ecuación con varias funciones se puede calcular la transformada de Laplace de cada término y de cada una de las funciones por separado. Por ejemplo, en el caso de las derivadas y las integrales, cuando tenemos una constante, sale de la integral o de la derivada y se opera solo la parte que es de la variable y del diferencial de la variable. Y se hace más fácil resolver esta ecuación. Al igual que la transformada de Laplace, como vemos ahí en el ejemplo, que la transformada de Laplace de una constante multiplicado por una función de t es igual a la constante por la transformada de Laplace de la función de t. Bueno, en cuanto a los teoremas, tenemos el primer teorema de la traslación, que es la transformada de Laplace de Euler elevado a t por f de t es igual a f de s menos a. Bueno, ahí como vemos, el segundo es el segundo teorema de la traslación y luego vemos la derivada de una transformada, la transformada de una derivada. Luego tenemos la convulsión de dos funciones, que por ejemplo, que es, son dos variables, f por qué, que es igual a la integral de los límites de t y 0 por la función de tau multiplicado por g
ds menos tau por el diferencial de tau. También tenemos lo que es el teorema de la convolución, la transformada de una integral, la transformada de una función periódica, que básicamente ya existen tablas, ya existen fórmulas para poder calcular lo que es la transformada de Laplace, como vamos a ver a continuación. Aquí hay una tabla de funciones básicas de la transformada de Laplace, por ejemplo. La transformada de Laplace de 1 o de una constante es igual a la constante sobre S. Por ejemplo, ahí tenemos 1 sobre S. Si tuviéramos 5, sería igual a 5 sobre S. La segunda ecuación tenemos la transformada de Laplace de t sobre n es igual a n factorial sobre s n menos más 1. Por ejemplo, si queríamos calcular la transformada de Laplace de x elevado a la 5, eso sería igual a 5 factorial sobre s elevado a la 6. Y luego tenemos lo que es las transformadas de Laplace de las funciones trigonométricas. Y tenemos otra tabla, lo que tiene que ver con la transformada inversa de Laplace, que aquí es similar a lo anterior. Por ejemplo, tenemos la función inversa de la transformada de Laplace de 1 sobre s es igual a 1. La transformada de Laplace inversa de n factorial sobre s más 1 es igual a t elevado a la n. Y ahí tenemos lo que es también lo que es las transformadas inversas de Laplace, el chi coseno, el del chi inverso, coseno inverso, el seno inverso y chi coseno. Bueno, yo les voy a explicar sobre el uso de las fracciones parciales para encontrar la transformada inversa de Laplace. Antes de comenzar, voy a explicar sobre qué es la transformada inversa de Laplace. Esta es una herramienta de gran alcance formulada para solucionar una variedad amplia de problemas de inicial valor. La estrategia de esto es transformar las ecuaciones diferenciales donde las soluciones pueden ser obtenidas fácilmente. Como podemos ver en la imagen, la transformada inversa de Laplace, su símbolo es la L de Laplace y está de exponencial menos 1 y es igual a la función inicial. Ya. Las fracciones parciales se utilizan para ayudar a descomponer expresiones racionales y obtener sumas de expresiones más simples. Existen 4 casos, como podemos ver en la imagen, pero por motivos de tiempo no los vamos a ver. No vamos a entrar en detalle en esto. Método de fracciones parciales para obtener la transformada inversa de Laplace. Para determinar la transformada inversa de Laplace en expresión tipo P sobre Q, donde Q es un polinomio y P es otro polinomio de grado menor que el grado de Q. Este está posiblemente multiplicado por una exponencial. Procederemos buscando descomponer la función en términos más simples, de forma similar al método de las fracciones parciales que se utilizan en la integración de las funciones racionales. A continuación, un ejemplo para poder entender mejor este tema. Tenemos la transformada inversa de Laplace de 1 sobre s al cuadrado más s menos 2. Lo primero que procedemos a hacer es factorizar. El s al cuadrado más s menos 2 nos quedaría en dos productos de 1 de s más 2 y s menos 1. A continuación, procedemos a separar esta fracción y asignarle dos constantes, en este caso A y B. Ya. A continuación, procedemos a imaginar que este denominador pasa a multiplicar a la fracción de A y a la fracción de B. En este caso, al multiplicar este por esto, nos damos cuenta que hay un S más 2 y otro S más 2, por lo tanto se eliminan y nos quedaría A multiplicado a S menos 1.
Lo mismo hacemos con la segunda fracción de b, en la que se multiplica este denominador por esto y nos damos cuenta que tenemos s menos 1 y s menos 1, los cuales se eliminan, lo que quedaría b multiplicado a s más 2. A continuación, debemos hacer que se eliminen a y después b para obtener sus valores respectivos. Por ejemplo, si s es igual a 1, nos imaginamos en la primera, s sería 1 y menos 1 quedaría 0, y al multiplicar a la, esta se eliminaría. En cambio, en el b, si reemplazáramos la s por 1, sería 1 más 2, 3, quedaría 3 por b, 3b. 1 igual a 3b y el 3 pasa a dividir, por lo cual el resultado de b sería 1/3. Ahora, para eliminar el b, nos damos cuenta que si reemplazamos por un menos 2, se haría 0, por lo que quedaría eliminado. En cambio, en el a, si reemplazáramos por un menos 2, sería menos 3. Menos 3 por a, menos 3a, y el menos 3 pasaría a dividir y quedaría a es igual a menos 3. Como ya tenemos los valores de b y a, podemos reemplazar. Podemos reemplazar en estas fracciones, la de a y b. Reemplazamos a un menos 1/3 y reemplazamos b 1/3. Nos damos cuenta que es una suma de dos fracciones, por lo cual podemos dividir en dos transformadas de Laplace, una para la primera fracción y otra para la segunda fracción. También la constante menos 1/3 y más 1/3 la podemos sacar de la deriva de la transformada de Laplace y pasarla a multiplicar. ¿Cómo nos damos cuenta aquí? Que sacamos el menos 1/3 a multiplicar por la transformada inversa de Laplace. Nos quedaría menos 1/3 por la transformada inversa de Laplace, y como ya sacamos la constante, quedaría 1. Lo mismo hacemos con la segunda fracción de la suma. Quedaría 1 en el denominador y el 1/3 pasaría a multiplicar por la derivada inversa de Laplace. Ya, para terminar, debemos utilizar la siguiente fórmula, que es la transformada de Laplace de un exponencial elevado a t, es igual a 1 sobre s menos a. Nos damos cuenta en el primero que tenemos de denominador s más 2, y en la fórmula nos dice s menos a, por lo cual el menos por más se hace menos, y el a quedaría de menos 2 entonces, por lo cual el resultado sería la constante de menos 1/3 por el exponencial de menos 2, que sería en la fórmula el a, sobre t, como está en la fórmula. Como podemos ver en la segunda expresión, tenemos un denominador de s menos 1. Este 1 sería el a de la fórmula. Por lo tanto, el exponencial se elevaría a 1t. Como 1 por t es lo mismo poner que no poner, lo dejamos como 1/3 es igual al exponencial elevado a la t. Y así se utilizan las fracciones parciales para encontrar la inversa de Laplace. A continuación, mi compañero. Bien, yo les voy a hablar sobre las aplicaciones en la industria. Como podemos ver aquí, una de las aplicaciones de la transformada de Laplace es en la ingeniería química. En este tipo de industria química, la transformada de Laplace tiene especial importancia porque son necesarias para obtener las funciones de transferencia de los distintos lazos de control, y estas funciones de transferencia se expresan en el dominio de Laplace. Bien, por este otro lado tenemos también la aplicación de la transformada de Laplace en la ingeniería electrónica. Aquí la transformada de Laplace es aplicada para resolver fácilmente una ecuación diferencial en la electrónica, ya que es fundamental debido a que todos los elementos que se utilizan en la electricidad o en la electrónica responden conformemente a este tipo de ecuaciones. Otra de las aplicaciones es en la ingeniería automotriz. Básicamente, para ser un poco más específicos, se aplica en
en las suspensiones que se le colocan a los carros para que puedan desplazarse de una u otra manera, de una manera más segura. Bien, por este otro lado tenemos un pequeño ejemplo de la aplicación de la transformada de Laplace. Aquí tenemos el planteamiento de un problema. Como podemos ver, nos dice que en la figura se observa por el lado derecho, se observa un automóvil que es construido por la industria automovilística de la transformada de Laplace. Y lo que se pide es calcular el modelo matemático de la suspensión de una de las suspensiones del vehículo. Bien, ahora para realizarlo de una manera más ordenada, vamos a empezar como primer punto por el objeto. En este caso, como ya dijimos, lo que se va a buscar es determinar el modelo matemático de una suspensión del vehículo mediante la transformada de Laplace. Bien, aquí como podemos ver, el segundo punto ya es el esquema. En el esquema, como podemos ver, lo que va a entrar al sistema va a ser una fuerza, valga la redundancia de entrada, eh, M, que en este caso sería la masa, y la K, en este caso sería una constante, y para obtener también una salida o un desplazamiento, que sería en este caso la salida del sistema. Como tercer punto, tenemos los cálculos. La ecuación principal o la ecuación inicial para este tipo de problemas, la que vamos a utilizar va a ser la sumatoria de fuerzas, que va a ser igual a la masa por la aceleración. Para poder aplicar la transformada de Laplace, lo que se debe hacer es despejar en función a la transformada de Laplace. Lo que nos va a quedar es f en función del tiempo menos k por z en función del tiempo menos b multiplica a la derivada de z dividido para la derivada del tiempo. Y esto va a ser igual a la masa por el desplazamiento elevado al cuadrado, que va a multiplicar a z respecto al tiempo dividido para la derivada del tiempo elevado al cuadrado. Ahora bien, aplicando la transformada de Laplace, nos va a quedar de la siguiente manera. F en función de S, ya reemplazando al tiempo, va a ser en función de S, menos la K multiplicado por Z en función de S, menos BS, que multiplica Z en función de S, y esto va a ser igual a la masa multiplica a S elevado al cuadrado por Z en función de S, y esto nos va a quedar de la siguiente manera un poco más ordenado, que va a ser F en función de S, que va a ser igual a Z en función de S, que multiplica a la masa por S al cuadrado más BS más K. Ahora bien, para obtener prácticamente el resultado de esta operación, vamos a hacer lo siguiente. Z en función de S dividido para F en función de S va a ser igual a 1 dividido para la masa por S al cuadrado más BS más K. Y esta sería, como quien dice, nuestra función de transferencia. Ya respecto en este caso, supongamos, lo que va a entrar es el auto en el bache para poder evaluar la suspensión. Entonces, nuestra función de transferencia nos quedaría que sería igual a 1 dividido para la masa que multiplica a S elevado al cuadrado más BS más K. Para obtener una salida de desplazamiento del vehículo, como podemos ver acá en la gráfica, al momento de que ya surge la salida del vehículo, la suspensión va a tornarse como una especie de ondulada hasta alcanzar su estabilidad. Y como cuarto punto, tenemos la conclusión. Aquí nosotros podemos decir, notamos que al aplicar la transformada de Laplace a cada término, el modelo matemático nos dará a z en función de S dividido para F en función de S igual a 1 dividido para la masa por S al cuadrado más BS más K. Y esto
es teniendo en cuenta que los términos se deben igualar a cero. Y bueno, como conclusiones, lo que podemos decir es que después de analizar la investigación, nosotros podemos decir que el método de transformación de Laplace es un método operacional que puede ser utilizado en distintas áreas industriales para resolver ecuaciones diferenciales y también lineales. La linealidad es una propiedad muy útil para resolver ecuaciones diferenciales, lineales, como coeficientes constantes. A la vez también permitirá el cálculo de la transformada de algunas funciones, o también el método numérico es utilizado en algunas industrias, como por ejemplo en la industria de elaboran las suspensiones para vehículos, como presentamos anteriormente. Gracias.